tal amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12 que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudio los días sábados a las 10 de la mañana, donde les espero para escucharlos. La derecha y la ultraderecha han vuelto a imponerse en Ecuador y Argentina después de que en ambos países hubiese dos gobiernos progresistas de manera continua, es decir, los progresistas, a quienes también les gusta decirse izquierdistas, tuvieron dos gobiernos para hacer bien las cosas y lograr el desdibujo de las derechas en sus respectivos países, pero no lo lograron. Y la derecha volvió recargada, más mentirosa, más neoliberal, más represora. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Por qué el hijo del hombre más rico de Ecuador, subordinado a los gringos y fascista, gobierna el país andino? ¿Por qué un tipejo con características babuinas, represor, amante del imperio norteamericano, gobierna Argentina? Bueno, pues, en primera instancia diremos que los progresistas no son de izquierda, es decir, no están realmente del lado del pueblo, no gobiernan, no legislan, no hacen la justicia en favor del pueblo, más bien hacen todo lo contrario y en favor de los empresarios, y esto los lleva en la práctica a dar ciertos beneficios a un sector de la población con el objeto de buscar conciliación entre el pueblo y los empresarios, con el objeto de evitar confrontaciones sociales, movilizaciones sociales, es decir, evitar la desestabilización social por la agudización de la lucha de las clases sociales entre el capital y el trabajo. Pero veamos la bondad de los gobiernos progresistas, veamos el tamaño del amor al pueblo, como se ha dicho mucho, y aquí pues les muestro un ejemplo cómo ocurre en nuestro país. Mire usted, mientras 50 banqueros ganaron 240,000 millones de pesos en un año, es decir, aproximadamente 5,000 millones cada uno, estamos hablando de una ganancia que aumentó más del 10.4% en lo que va del año en términos reales, que ya es superior al año del 2022 e incluso a las ganancias consideradas históricas en el 2023, según cifras oficiales. 50 millones de trabajadores en nuestro país a partir del 1 de enero del 2024 reciben un salario mínimo de 248.93 pesos. Así las cosas, mientras usted gana 31.25 pesos por hora, un banquero gana cerca de 18 millones por hora. Pero en nuestro país hay 61 millones de personas económicamente activas, de las que solo un 11% ganan entre 20,000 y 50,000 pesos mensuales. Pero no debemos soslayar que en nuestro país existen cerca de 127 millones de personas y con estas cuentas, que son cifras oficiales, más de 40 millones no ganan un salario mínimo o están en la extrema pobreza. ¿Se da cuenta? Los gobiernos progresistas crean una ilusión de bienestar y muchos, acostumbrados a estar siempre al borde del abismo en la economía familiar, hoy asumen que están mejor y en cierta forma es real, pues 31 pesos es mucho más que los 8 pesos que se ganaban en los periodos de los gobiernos derechistas. Bajo esta circunstancia, el pseudo bienestar de un sector de la población genera movilidad económica dentro de la sociedad que de manera indirecta deja escurrir un mínimo de beneficio económico a los más de 40 millones de pobres, lo que muestra una cierta tranquilidad. Pero, ¿cuánto puede durar esto? ¿Cuánto puede durar el paliativo económico sin trastocar en esencia el sistema de producción que genera la pobreza económica? Bueno, ya vimos, dos gobiernos progres. Así como en Argentina y Ecuador, dos gobiernos progresistas es el límite, hasta hoy, para el supuesto bienestar en América. Para que los banqueros y la derecha vuelvan a sacar su instinto depredador, para que la economía se contraiga y la inflación desmedida vuelva a poner el desempleo de moda, para que la carestía sea nuevamente el pan nuestro de cada día, y en consecuencia la inconformidad social, la organización social vuelvan a preocupar al gobierno y los empresarios. Y por esta razón los progres se larguen y sus discursos populares ahora vacíos,
con todo y eso, y la derecha reaparezca, con sus recortes, sus garrotes, su represión, sus motosierras. Esto no es un pronóstico de males, estimados amigos. Tristemente, es el análisis objetivo de la realidad que estamos viviendo. Por esta razón, la movilidad y organización social son imprescindibles, pues como en los países de nuestra América del Sur, si en algún momento nos toca lidiar con un Noboa o con un Milei, debemos estar preparados. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima cápsula.